usaríamos? Eso es para hipertensión del embarazo. A ver, vamos de nuevo. Es para relajar el músculo liso porque hay amenaza de aborto, no hipertensión. ¿Cómo tienen que pensarlo? Piensen en un útero. Y en el útero, ¿qué receptores hay para ver quién lo va a relajar? A ver, de nuevo. Antagonista muscarínico, ¿como quién? Saludamos la aquí me voy a bailar allá con la cantar. Son agonitas, beta 2 mayor a beta 1, pero son agonitas adrenérgicos, los otros son antimuscarínicos. Ahí tienen dos grupos. ¿Cuáles son? Antagonistas muscarínicos que sean cuaternarios, que no atraviesen barrera hematoencefálica, butilecopolamina, propinoxato, etc. Y agonistas beta 2 mayor a beta 1, grupo de salbutamol. ¿Puedo usar salbutamol? Sí, no en aerosol. Y ahora, pero usamos, ¿cuál usamos? Hiprodina, y había un tercero que nombró a alguien por ahí. Alfabetismo, no solamente. Acabo de decir, hoy estoy con toda la pila, ella se ganaron mis mocos. Tuve una semana que casi me la. ¿Cuál? Penoterol. Penoterol es ya lo nombramos con retrodrina. Un beta bloqueante que no es bloqueador beta 2, sino bloqueador solo beta 1, agonista beta 2 y bloqueador alfa 1. ¿Vos lo nombraste? La betalol. Ahí ya tienen 3. Si todo eso no mejora la contracción ni la hipertensión de la paciente, si usamos antagonistas de calcio. ¿Por qué? Porque baja la presión y relaja el útero. Pero no es mi primera opción. ¿Ya? Esa es otra indicación y no vamos a usar a todos. Madre de doble filo, ya vamos a ver por qué. Corazón y vaso, ya está. Bueno, 2 características para que estos fármacos actúen. La segunda ya se la puse, que es voltaje dependiente. ¿Qué significa voltaje dependiente? Que tienen afinidad por células que despolarizan ¿a cuánto? Primero a menos 60 milivoltios. Díganme las 3 grupos de células que despolarizan a menos 60 milivoltios. Automática, tejido isquémico y músculo liso. Y después de que han bloqueado el canal del calcio, en todo esto recién van a bloquear acá. ¿De quién era este potencial? Células de aurícula y de ventrículo. Y fibras de Purkinje también responden a menos 90 y no a menos 60. Entonces eso se llama voltaje dependiente. A ver, los antagonistas de calcio, ¿cuáles son sus 2 características para poder actuar? Voltaje dependiente. Va a bloquear primero células de menos 60, después de menos 90. Punto. ¿Cuál es la segunda característica? Uso dependiente. Y lo vamos a ver con un ejemplo. Tengo un paciente A que tiene una frecuencia cardíaca de 160 latidos por minuto. Doctora. Sí, señora. Buenas tardes. Doctora querida, ¿cómo está? Bien. Venía inspirada, pero pasa, doctora. Pagamos eso un ratito y la tranquila. Podemos ir. Este paciente A tiene 160 latidos por minuto. Y este paciente B, su frecuencia cardíaca está en 72 latidos minuto. Ahora, en este momento, pregunto, ¿cuál de los 2 pacientes usa más los canales de calcio para que ingrese el calcio, despolarice y después se vaya? No hay donde perderse, ¿verdad? ¿Qué te dice el sustento de un antagonista de calcio? El bloqueo es de preferencia el paciente donde el uso de los canales de calcio es mayor. A ver, vamos a pensar. Alguien que tiene una angina de pecho o una arritmia no
Eso hace que haya más bradicardia o menos bradicardia. Más bradicardia. A ver, pensemos de nuevo. Si solo el fármaco va a bloquear los canales a calcio cuando se están usando más, no cuando se usan menos, ¿va a haber más bradicardia o menos bradicardia? Menos. ¿Quedó clarísimo? Entonces, ¿cuáles son las dos características para que un antagonista de calcio tenga actividad? Uso dependiente, ¿qué significa? Más uso, más bloqueo. Menos uso, acá se usa menos los canales de calcio, menos bloqueo. Más uso, mayor bloqueo. Eso los hace ser fármacos bastante protectores cardíacos. Uno. Y número dos, lo otro ya se lo he dicho tantas veces que por cansancio ya han aprendido. Eso ya lo sabemos, eso también. Ya. Vamos con la classification. Antagonista de calcio, grupo 1, grupo 2 y grupo 3. El grupo 4 fue muy tóxico, no lo olvidamos. Con este número, porque después vamos a aprender antiarrítmico y es el número romano de los antiarrítmicos. 1, 2, 3 y 4 antiarrítmicos. Y antagonista de calcio, número ordinal 1, 2 y 3. ¿Por dónde voy a empezar? Voy a empezar por el grupo 2. El grupo 2 son las dihidropiridinas. Vamos a pensar. Eso lo tienen en su libro. Necesito que aprendan un poquito el concepto de cada uno. Dihidropiridina. Ok. ¿Por qué ellas se caracterizan? Porque tienen una afinidad por el músculo liso del vaso extrema. Si este es el músculo liso del vaso, ¿qué va a ser un antagonista de calcio? Okay. El primer grupo de esa serie fue el nifedipino. Y de pronto, como era vasodilatador y es muy liposoluble, colocaban al paciente debajo de la lengua el nifedipino, dilataba las coronarias cuando tenía su crisis de angina que le dolía el pecho, y el paciente hacía esto. Le calmó el dolor. Él pensaba que era un analgésico. Y se ponía rojo, ojo colorado. ¿Por qué? Es un vasodilatador tan poderoso, miren lo que les digo, tan poderoso, parezco ya tan poderoso, que baja la presión de golpe. Bajaba de golpe la presión a estos pacientes, y cuando baja de golpe la presión arterial, ¿a quién se estimula? Cuando hay una hipotensión brusca, el simpático. Noradrenalina, siempre voy a pensar en los alfa del vaso y el beta 1 cardíaco. El alfa no le va a hacer nada porque este es más poderoso, está vasodilatado, el vaso no le hace caso. ¿Quién me queda? ¿Y qué hay? El beta 1 sobre la noradrenalina. Aumenta sus 4 propiedades: taquicardia, infarto, muerte del paciente. Yo eso lo vi en cara pelada. Este paciente estaba haciendo cola en la farmacia, en Caja Nacional. Se sentó porque se sintió muy fatigado, saca su cápsula debajo de la lengua, se pone así, pero cayó desmayado y de ahí se lo llevaron para la emergencia. No tuvo muy buen final. Ese fue el nifedipino, fue el primero que de este grupo, primera generación de nifedipino. Hoy en día no se puede usar nifedipino que no sea nifedipino retal, o sea que debajo de la lengua prohibido. ¿Qué significa retal? Que lo vamos a tomar y se va a liberar lentito, 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 lentito por 12 horas. Oro se llama también, o retal, ¿ya? El nifedipino solito ya no se usa. ¿Por qué? Porque es tan efectivo que la vasodilatación es brusca, y al ser brusca la vasodilatación estimula el sistema simpático y tenemos riesgo de estimular un corazón que está deteriorado y puede hacer taquicardia y parada cardíaca. Bien, si él es tan vasodilatador, ¿será que lo puedo usar como antiarrítmico? No. Este grupo 2 es el único grupo que no es antiarrítmico. ¿Por qué? Porque tiene afinidad más por el vaso, no por estas células de aquí, sino por el vaso.
0.5 miligramos hasta 1000. ¿Por qué fue hermosa? Porque es un vasodilatador más lento, más paulatino y me dura 24 horas fácil. Me dura semivida larga, se libera lento, no me hace una vasodilatación extrema. Ya lo vamos a estudiar, tiene sus efectos adversos, pero fue una gran ventaja. Como antihipertensivo, amlodipino. Aquí son muchos, ni trendipino ni cardipino. Solo estoy remarcando con negrito los que tenemos. Y eso bien estudiado. Todos se los voy a preguntar. Pero las dosis vamos a ver de los negritos, que es lo que tenemos. Nifedipino, amlodipino, nimodipino. Nimodipino se dieron cuenta que no es tan vasodilatador como para bajarme mucho la presión. Pero en los vasos cerebrales tiene afinidad y ahí vasodilata. ¿Ya? Cuando él salió, si cumplía 50 años, qué horror, tengo ya 55. Si cumplía 50 años, se te daba nimodipino. ¿Por qué? Porque decía que mejoraba la circulación cerebral. Hasta el día de hoy lo siguen usando así, no sirve para nada. ¿Cuál es el efecto del nimodipino? Cuando un paciente hizo una hemorragia subaracnoidea y llenó de sangre, ahí hay un espasmo secundario que deteriora al paciente. En ese paciente, dosis muy alta de nimodipino endovenoso disminuye el espasmo consecuencia de una hemorragia subaracnoidea, para que la sangre se vaya reabsorbiendo y le deje menos secuelas al paciente. Eso es usarlo 21 días, 4 ampollas por día, porque viene de 20 miligramos y hay que usarlo entre 60 a 80. ¿Ya? Ese es el verdadero efecto del nimodipino. Más hoy, muchos lo recetan como que te va a dilatar los vasos cerebrales y no va a envejecer tanto, ni te va a dar Alzheimer, ni te va a dar mareo, ni te va a dar pitidos en los oídos, porque ¿de qué se queda un paciente hipertenso? Vasoconstricción y tiene un ruido, doctora, un tinnitus. Vos decís tinnitus o decís olvido, nimodipino. No funciona. Sí funciona en dosis muy altas para prevenir las secuelas de hemorragia subaracnoidea. Nitrendipino de su hermanito se usa para lo mismo, pero de pronto aparece tercera generación, lecardidipino. Esta tercera generación, el efecto todavía es más lento, menos probabilidad de hacer hipotensión brusca, o sea que probablemente superior a amlodipino, pero amlodipino es más antiguo, es más barato y más o menos son similares. ¿Ya? Este grupo 2, ¿en cuántas generaciones hemos dividido? 1, 2 y 3. Listo. Si yo pregunto efectos deseados, ¿cuáles son? Es un buen vasodilatador, por lo tanto, antihipertensivo y dilata la coronaria, antianginoso. ¿Qué riesgo tengo con ser antianginoso? Porque en angina de pecho quiero dilatar coronaria. Pues si la vasodilatación es muy grande, porque di mucha dosis, hago taquicardia, reflujo. ¿Se entendió? Pero ¿cómo empezamos la clase hoy diciendo que los antagonistas de calcio eran antiarrítmicos para taquiarritmia, ¿verdad? Y aquí no hemos hablado nada de taquiarritmia. Más bien, ellos pueden hacer taquiarritmia si la dosis es muy alta. ¿Qué me queda? Grupo 1 y grupo 3. Grupo 1 se llama fenil o aril. Fenil y aril es lo mismo en nomenclatura. Fenil o aril alquilamina, y ahí vemos a nuestro super verapamilo. Verapamilo. El verapamilo, ligero efecto en músculo liso del vaso. Su efecto es aquí. Células que despolarizan a menos 60 milivoltios. ¿Para qué usarían? ¿Quién despolariza a menos 60 milivoltios? Nódulo sinusoso. ¿Qué efecto voy a tener? Inhibición, disminuyo frecuencia cardíaca. Indicaciones: taquiarritmia supraventricular. ¿Bien? Músculo liso del vaso sí es un vasodilatador 100 veces menos que el nifedipino. Y este otro, diltiazem, 1000 veces menos que el nifedipino. ¿Se entendió el efecto vasodilatador? Estos son muy vasodilatadores, estos poquititos y estos poquititos. ¿Quién más despolarizaba a menos 60? ¿Qué era tejido isquémico? Le faltó oxígeno. Y si le faltó oxígeno, ¿cómo se comporta la célula isquémica? Célula automática. Gracias al
yo le bloqueo los focos isquémicos, estoy bloqueando otro tipo de arritmia, arritmia por isquemia. ¿Quedó claro? Entonces, ¿quiénes son los antiarrítmicos? Grupo 1 y 3. ¿Quién es la droga tipo del grupo 1? Verapamilo. Del grupo 3, Diltiazem. Ahora vamos a ir viéndolo uno por uno. ¿Quedó clara la clasificación? Grupo 1, grupo 2 y grupo 3. Este grupo 4 no se utiliza en clínica, fue muy tóxico, está orquestado. Miren ahí, esa gráfica está interesante. Músculo liso del vaso. ¿Quién tiene mucha afinidad? Amlodipino, ¿qué grupo es? Grupo 2. Amlodipina. Nimodipino, grupo 2. Nixodipino, grupo 2. Nitrendipino, grupo 2. Diltiazem y verapamilo son los que nos interesan. Nuestro grupo 1 y nuestro grupo 3. Fíjense que una cruz, esas cruces es solo para comparar. ¿Ya? En el miocardio, este frenito de acá, aquí o acá, todos tienen discreta actividad, pero no durosinusal, Diltiazem, bonita actividad, no haciendo porque más bien si baja mucho la presión son taquicardizantes. Y el verapamilo. Ya. Ok. Cuando hablamos de esa vasodilatación, y ustedes me preguntan, profesora, tenemos territorio venoso y territorio arterial. Primero, en pequeñas arterias, por eso en las coronarias tienen muy buena actividad las dihidropiridina. Después de que ya vasodilaté las arterias, las arteriolas periféricas, recién afecta muy poquito retorno venoso, no. Territorio venoso, si disminuye, vasodilata poco retorno venoso, no tiene gran inherencia en el retorno venoso. ¿Entendió? Vamos de vuelta. Si yo les pregunto, ¿esa vasodilatación es preferentemente en territorio arterial o venoso? Arterial. ¿Y quién es la que da angina de pecho? Coronaria, que son arterias, arteriolas, arteriolas. ¿Sí? Entonces ahí es la afinidad. Territorio venoso hay vasodilatación, pero muy poco. El territorio venoso es el que determina la precarga. ¿Qué era precarga? La distensión de la aurícula al final de la diástole. ¿De qué depende? Si llega más líquido se distiende más, si llega menos líquido se distiende menos. Bien. Fíjense la acción vasodilatadora. Este se lleva la flor. ¿Quién se lleva la flor? El verapamilo es 100 veces menos vasodilatador y el Diltiazem 1000 veces menos. ¿Queda clarísimo? Bueno, vamos uno por uno. El limodipino. Al limodipino generalmente no lo usamos ni en angina de pecho ni en hipertensión arterial. Él aumenta el flujo cerebral. Como se vio que aumentaba el flujo cerebral, fue que se le usa para los tinnitus, los mareos, falta de irrigación cerebral. ¿Saben por qué los viejitos tienen baja irrigación? Generalmente ellos son hipertensos, porque le dan dosis tan alta del antihipertensivo que lo tienen hipotenso. Y si está hipotenso, ¿hay fuerza para que llegue al cerebro la sangre? A un hipertenso, ¿será bueno tenerlo hipotenso? No. Esa es una de las principales causas en tercera edad de esos mareos. Le dan una dosis tan alta, imagínense que el hígado funciona menos, probablemente el riñón funciona menos, el pobre paciente tiene 3, 4, 5 o 6 fármacos, compiten entre ellos por las proteínas, entonces capaz hay más proteína libre o no, y a veces la dosis usual para ellos es muy alta. Limodipino disminuye secuelas neurológicas secundarias a un ictus que es una hemorragia subaracnoidea porque disminuye el espacio. Esa es la indicación de oro, pero para esa indicación de oro necesitamos dosis muy altas. Gran problema, la resistencia. Fíjense selectividad. Acá tienen
la vasodilatación es muy alta, a ver, quiero que pensemos, ¿qué pasa si en mi maleolo hay vasodilatación? ¿La sangre sube o no sube? No sube. Peor si el paciente está sentado o parado como yo. Entonces este paciente a lo largo del día se pone sus zapatitos, se va a trabajar, no trabaja terriblemente, pero sí se levanta, se sienta y mira sus pies al final del día y los tobillos están hinchados, 2 pelotitas son. Pero él se mira y él no está hinchado. ¿Qué piensa el paciente si tiene los tobillos hinchados? Estoy reteniendo líquido. Me voy a la farmacia. ¿Qué le da el farmacéutico? A ver, vamos a pensar. Él tiene vasodilatación, por eso la sangre no sube, su presión ya está baja. Y él siente que retiene líquido. Y si va a la farmacia y le dan un diurético, que ojalá no le den furosemida, por lo menos que le den hidrocloro. Pero si le han dado furosemida, ¿dónde va a terminar ese paciente? Está hipotenso, a una furosemida o bajo tierra, ya. Hacen una hipotensión severa y acaban en emergencia, así textualmente hablando. ¿Ok? ¿Tiene derecho el paciente a saber que se le pueden hinchar los tobillitos y que no es retención de líquido general? ¿Y qué le voy a pedir a ese paciente que tiene el edema perimaleolar? ¿Qué le pregunta siempre? ¿Y usted amanece bien? Amanezco perfecto, doctor. Me pongo mis zapatillas y me quedan bien. Y después, si me las quité para la siesta, ya no puedo volverlas a usar. Prefiero ni dormir con los pies, eso es de la vida real, dormir con los piecitos así porque duermo 15 minutos. Si no, después no me puedo poner los zapatos. ¿Ya? Elevar los pies, más nada. Prohibido dar un diurético. ¿Ya? Ese edema perimaleolar es muy característico de todas las dihidropiridinas. A ver, nómbrenme 5 dihidropiridinas. Nifedipino, amlodipino, nitretipino, nicardipino, lecarnidipino. Si hay vasodilatación muy alta, ya saben todo lo que va a producir. Si se vasodilata el paciente, cefalea, se queja de dolor de cabeza, claro. Cefalea, rumor facial, se pone rojo, se marea, le da vértigo. Eso está acoplado aquí. ¿Por qué hay vértigo, cefalea y mareo? Por la vasodilatación. Pero eso es lo que estamos buscando. ¿Qué es robo coronario? A ver, busquen en su teléfono interesante. Robo coronario. Si está vasodilatando coronario, ¿qué es robo coronario? Ya me entré en calor, tenía frío, me puse hasta mi chaqueta que tiré de ahí. Más saqueada. Me acaloré. ¿Qué será robo coronario? A ver, fuerte. No es vasodilatando coronario, fuerte. La vasodilatación es tan grande que al final termina disminuyendo la llegada de sangre por vasodilatación a coronario. Ese es el llamado robo coronario. ¿Con quién se da? Con los muy vasodilatados. ¿Ya? A veces lo van a escuchar ese término de emergencia. ¿Qué pasó con el paciente si estaba bien? Debe estar haciendo robo coronario. Dice, ya ustedes saben qué es. Gastrointestinal. Del esófago sigue el estómago. ¿Y quién está en medio del esófago y del estómago? El cardia. Y si yo como proteína, ¿qué hace mi cardia? Se cierra. Y si yo como grasa, como un chocolate, y si como carbohidratos, ¿cuándo se sienten con reflujo, con esa acidez horrible? ¿Cuando comen una proteína o cuando comen un pedazo de carne que tiene grasa o una... ¿Sabes por qué, no? El cardia es inteligente. Él se cierra cuando come proteínas, cuando come grasa se relaja. Y cuando él se contrae, ¿gracias a quién se contrae? Al calcio, gracias. ¿Qué hacen? Bloquean el calcio. En algunos pacientes suele haber reflujo. Yo más le achaco el reflujo al sobrepeso. Más le achaco el reflujo al sobrepeso y al tipo de comida. Está claramente establecido que el que tiene reflujo, su comida grasa
ser no muy alto, ¿no? Reflujo. Esto es interesante porque verapamilo, que es grupo 1, hace estreñimiento en un índice alto de pacientes. Y el diltiazem, que es el último del grupo, el 3, él hace diarrea. ¿Por qué? No lo sé. El libro te dice, este hace diarrea y hace estreñimiento, y los dos son antagonistas de calcio con similar mecanismo ácido. A nivel cardíaco, nifedipino, taquicardia refleja, sí. Pero verapamilo y diltiazem, ¿será que hacen taquicardia refleja? Si bloqueas aquí, no. Más bien bradicardia. ¿Ya? Más bien van a ser bradicardia. ¿Qué dice aquí? Sí, señores. Sí, señores. Hasta parada cardíaca. Ellos son cardioinhibidores. Cardioinhibidores. Las reacciones adversas ahí, las más importantes, están por porcentaje, no me interesa tanto. Tienen que saber que son vasodilatadores, que el grupo 2, las dihidropiridina, me van a hacer taquicardia refleja. Eso es de flor. Que tienen un edema perimaleolar, que verapamilo hace estreñimiento y diltiazem hace diarrea. Nada. ¿Para qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar, ¿por qué el síndrome coronario y cuál usaría? En un síndrome coronario. Probablemente las dihidropiridina, pero la de liberación muy lenta. También puedo usar grupo 1 y grupo 3, sí, pero no son tan poderosas vasodilatadores coronarianos. Acuérdense que el grupo 1 era 100 veces menos efectivo que una dihidropiridina y el otro 1000 veces menos. Hipertensión, sí, excelente como antihipertensivo, pero principalmente para taquicardias supraventriculares. Hipertensión arterial pulmonar es un buen fármaco. ¿Qué pacientes hacen hipertensión arterial pulmonar? Pacientes que viven en la altura. A veces ya el paciente está añoso y le dicen que tiene que irse a vivir a Santa Cruz. Y ya está. ¿Qué más le doy a ese paciente? ¿Qué le hace bien a un paciente con hipertensión arterial pulmonar? ¿Quién es el mejor vasodilatador? Sildenafil, el Viagra. Sildenafil es el mejor vasodilatador en la arteria pulmonar, hombres y mujeres, sin tener el otro efecto. Para tener un efecto estimulante sexual tiene que haber un estímulo para recién haber una erección en varón. Cuando yo trabajaba en Cajas Nacionales, trabajaba en la terapia intensiva con un centro de información en medicamentos. Y teníamos una paciente de La Paz en la cama 8 con hipertensión pulmonar. La mandaron, llegó a la caja, pero no tenía ni familia, casi nadie iba a verla y nadie le compraba. Sildenafil no es un medicamento de Baemeco, ¿no? Debería, pero no está en el Baemeco nacional. Es el Viagra, ¿no? Entonces, tengo muchas exalumnas que son visitadoras médicas. Entonces ahí me movilicé y me empezaron a traer muestras de sildenafil. Y las había dejado en mi escritorio. Era mi escritorio y 3 escritorios más. Eran todos varones y yo lateral. Bueno, llegaron mis muestras de sildenafil, me llaman de la farmacia, había una reunión, me voy a la farmacia y cuando vuelvo, ¿qué pillé en mi escritorio? Ni un sildenafil. Se me lo robaron todos eran médicos arriba del 5. No quedó ni uno. Y yo, ¿qué pasó? Y se me da de risa, ¿no? A ver, digo, vamos a hacer algo. Yo voy a volver a salir. Ese sildenafil es para mi paciente en la cama 8, que no hay quien le compre, lo he conseguido. Entonces vamos a hacer lo siguiente, yo voy a salir, voy a volver en 5 minutos y los quiero todos mis sildenafil ahí. Se mataban de risa, no, ya doctora, váyase. Cuando volví estaban todos ahí. Eso para que no se olviden que ese es el mejor vasodilatador en hipertensión de arteria pulmonar. Arritmia cardíaca. ¿Por qué en arritmia cardíaca? Porque al bloquear el canal del calcio disminuyo frecuencia de disparo, taquicardia paroxística supraventricular, en auricular, en interauricular, miocardiopatía hipertrófica. ¿Para qué más lo usamos? Para mejorar el flujo coronario, disminuye la poscardia.
vasodilatación de preferencia arterial. Y la aorta, si yo le aumento un poquito su calibre, ya el corazón hace menos fuerza para poder expulsar la sangre. Disminuye la sobrecarga de calcio. Acuérdense también que la apoptosis de muerte celular era por el calcio. Es un efecto mínimo, ¿no? Tiene un efecto extra antiagregante plaquetario, eso es óptimo. Generalmente pacientes que tienen arritmia tienden a hacer pequeños trombos, y si el trombo se libera, va a ir a enclavar y hace infarto o ACV, ¿verdad? Entonces esos pacientes que tienen arritmia por protocolo se los anticoagula. Otros se les hace solo antiagregación plaquetaria. ¿Quién es el mejor antiagregante plaquetario del mundo mundial? Ácido acetil salicílico 85 miligramos. Es el más barato de todo, es antiguo. Hoy se usa también un clopidogrel, por ejemplo, mucho más caro, pero aspirina de 100 miligramos sigue siendo el antitrombótico, no es anticoagulante, el antitrombótico ideal. Y estos fármacos tienen ligero efecto antiagregante plaquetario, antiateromatoso, pero bueno, eso es mínimo. ¿Para qué más se lo usa? En migrañas, no sé cuánto sea de efectivo. Cuando hay hemorragia subaracnoidea, mucho sangrado en la región subaracnoidea, el espasmo que ha producido la hemorragia trae consecuencias al paciente y hay uso limodipino y lo deja más quieto hasta que la sangre reabsorbe. 21 días de uso, dosis alta, precio alto. Enfermedad de Raynaud. ¿Por qué el Raynaud va a ser útil? Tengo baja vascularidad a nivel de los dedos, pies y manos, por ser vaso dilatador. Esos son los efectos mínimos. Aquí había uno más. Acá. ¿Por qué será protección renal? Vasodilatación renal. En espasmos de tracto digestivo. ¿Por qué? Porque él es antagonista de calcio, pero no es que sea fantástico. Fíjense a nivel bronquial, ¿qué es un broncoespasmo? Una contracción, y esto es antagonista de calcio. ¿Qué tendría que hacer? Broncodilatar, y no es broncodilatador. Las concentraciones de calcio que maneja son muy bajas y es solo canales tipo L, y en el bronquio no son los canales tipo L. ¿Está bien? Vejiga irritable, parto prematuro, tenemos cosas superiores, se olvida. Vamos uno por uno. Nifedipino es el nifedipino. El nifedipino solo ya no se usa, solo el reta. Viene de 10, de 20 y de 30. Liberación reta es el que usamos, solo el reta. Vasodilatador fantástico. Si la dosis fue muy alta, hipotensión demasiado brusca y rápidamente, vía refleja taquicardia. Antihipertensivo, en angina o en un Raynaud. Nifedipino, ¿qué me interesa en su farmacocinética? Nada. El reta hace que lo use cada 12 horas. ¿A quién no le voy a dar nunca hipotensión? En angina, que es inestable, tampoco. Vasodilatación, que viene con su mareo, enrojecimiento, edema, perimaleolar, ya lo hemos dicho. Estas láminas las pongo solo para que ustedes sepan que esos efectos adversos que comenté son derivados del mecanismo de acción. No por eso son los únicos, ¿ya? Ni los vamos a estudiar en detalle, pero fíjense, prurito, eritema, reacciones anafilactoides, leucopenia, cualquier fármaco lo puede hacer. Muchas tenemos trastornos oculares, palpitaciones, este sangrado nasal es importante. Puede haber estreñimiento, diarrea, nada. Esta interacción es importante. ¿Por qué le gusta al paciente el zumo de pomelo? ¿Qué sensación tiene cuando le hacen ahí en la calle? A mí me encanta, es uno de mis favoritos. Piensa que lo toma y le destruye la grasa, ¿sí o no? Lo usan para adelgazar, es esa la sensación. Tiene calorías negativas, sí, es bueno, pero el zumo de pomelo, no el jugo de un pomelo en una napa, sino zumo concentrado. Él inhibe al P450. ¿Qué es P450? ¿Qué es el citocromo P450? El complejo enzimático de
forma la mayor cantidad de los fármacos. ¿Qué pasa si lo inhibe? Si lo inhibe, este fármaco que has tomado, una dihidropiridina, no es biotransformada. ¿Y qué riesgo tiene, aunque sea renal? Una hipotensión exagerada. ¿Por qué? Porque el zumo de pomelo para cualquier fármaco hace que su biotransformación, si él usaba la CYP3A4, esté ocupada y su semivida se eleva. Y estos ya eran demasiado poderosos, ya eran beta. Si no hay quien lo biotransforme, su nivel plasmático se eleva. Hasta 3 días no puede tomar zumo de pomelo. 3 días antes. En el embarazo, controversial. Hace algunos años, no varios, yo todavía he visto el uso del nifedipino, incluso colocado intravaginal, porque es muy liposoluble para dejar quietito al útero cuando no pudieron contener las contracciones y todavía no estaba a término. Y si la paciente era hipertensa, con mayor razón, disminuye la presión arterial y disminuye frecuencia de contracción. Más no es primera elección hoy. Hoy tenemos otros fármacos mejor. Tenemos la betalol, tenemos un fenoterol, una ritodrina o una antimuscarina. En hipertensión muy grave, acá dice reservado, que no respondió a todo lo anterior que yo les mencioné, ¿ya? Pero él se usó mucho, más ahora, ahí no más, no es mi primera opción. Amlodipina, antihipertensivo fantástico, viene de 5 y de 10, ustedes a veces van a ver de 2.5, pero combinado con otro antihipertensivo. Tiene una selectividad, ya lo sabemos, todo lo que está ahí ya lo sabemos. El amlodipino, antihipertensivo, en angina es bastante seguro, en angina vasoespástica mejor todavía, en la angina que es por espasmo y no por trombos, ¿no? ¿Qué más? Su franja terapéutica es de 2.5 hasta 10. Hemos visto que su VAD es altísimo, lo vamos a dar una sola vez al día. Siempre se recomienda empezar con la mínima dosis, porque puede ser muy efectivo. Y quedarte ahí, no empezar con 5 ni con 10. Lo ideal es empezar siempre 2.5 y vemos el efecto máximo. Semivida muy larga, eso es un problema. Efecto adverso, nada, no voy a entrar a decir acúfena, confusión, depresión, hiperglicemia, pero si yo tengo mi paciente tomando amlodipina y de pronto se ha descompensado otro factor, yo debo revisar todito. ¿Ya? Vasculitis. ¿A quién se le va a ocurrir que un fármaco haga vasculitis? Esta es una reacción de hipersensibilidad tipo 3. ¿Ya? Tipo 2 no es la vasculitis. Todos rinitis también son generalmente asociados a lecarnidipino, más nuevo. Viene de 10 y viene de 20. ¿Qué ventaja trae? Es más selectivo de territorio vascular, menos efecto inotrópico negativo, o sea que al corazón ni lo va a tocar casi, y menor RAM porque él se va liberando lento, sin ser reta. ¿Ya? Esa fue su gran ventaja, una sola toma, dura 24 horas. El efecto máximo después de 2 semanas, por eso es que estos fármacos no los puedo subir alegremente por día. Debe tomarse antes de la comida porque tiene intenso metabolismo de primer paso y el alimento se lo lleva al fármaco. 2 fármacos son bien infieles. La levotiroxina se la lleva cualquiera y la lecarnidipina. ¿Ya? O sea que estómago vacío, 2 horas antes, 2 horas después, mejor todavía. ¿Ya? Infiel. Con ese término yo le digo a mis pacientes y se ríen más. ¿Qué más está tomando la infiel, doctora? La infiel es la levotiroxina. Atendí a una paciente el viernes, hipotiroidea, 60 años, hipotiroidismo de Hashimoto. ¿Saben qué es un Hashimoto? Que son autoanticuerpos. 3 anticuerpos se forman: antitiroperoxidasa, antitiroglobulina o anti-TSH. El de ella era anti-TPO. Y ella desde sus 14 años que toma, que le dijeron Hashimoto, y había ido a otro país a hacerse un chequeo. Entonces le hacen una ecografía de tiroides y ya no tenía tiroides. Tiene unos vestigios de tiroides. ¿Por qué? Porque los autoanticuerpos la terminaron destruyendo. Nunca había visto cosa igual, pero ella nunca recibió ni yodo radioactivo, ni le operaron la tiroides, fue una
siempre disminuye su actividad, incluso su tamaño, pero nunca había visto que vaya a ser destruida completamente. Contraindicación, es bien hepatotóxica ella, tiene intenso metabolismo hepático. Disfunción renal, como todo fármaco que se va por el riñón. Bueno, vamos con el verapamilo. ¿De qué grupo era el verapamilo? Si yo le pregunto, ¿para qué uso verapamilo? ¿Será mejor antihipertensivo que un nifedipino? No. ¿Para qué lo uso? Angina del pecho estable, taquicardia supraventriculares y en arritmias por hipoxia. Cronohidrocotropino excelente. Viene de 80 miligramos. Es antiguo el verapamilo y él es muy bueno. Y lo tenemos en ampollas también de 5 miligramos. Tiene unos retas porque él es de semivida corta y deberíamos usar 80 cada 8 horas. Aquí tenemos hasta de 240 en reta. Un solo comprimido para su arritmia del corazón. ¿Para qué vamos a usar? Profilaxis y tratamiento de angina. Voy a ser mejor médico. Si voy a prevenir la crisis de angina o voy a tratar la angina. Prevenir. Y también hay que tratar la citoconovenia. Mejor las dos. Para antihipertensivo, pero no es espectacular antihipertensivo, taquicardia supra, ya lo hemos dicho. Su dosis ya lo hemos dicho. Si hace bradicardia el paciente porque le diste mucho fármaco o porque tiene insuficiencia hepática o porque duplicó la dosis, se revierte con atropina. Mecanismo de acción de atropina. Agonista muscarínico. ¿Y qué hace en el corazón? Aumenta la vasoconstricción. ¿Cuándo más usábamos atropina? Intoxicación por ácido morado. ¿Cuándo más? No es anestésico. Preintubación para hacer que disminución de las secreciones salivales y para cualquier tipo de dolor espasmódico, ¿no? Dolor visceral. Verapamilo es el último grupo, es grupo 3. No, verapamilo es grupo 1. Ya me salté ya. ¿A quién no le voy a dar? Si hay un bloqueo, él va a hacer un bloqueo canales al calcio, olvídense que se va a bloquear más. El uso cardiogénico, donde el corazón más bien no tengo que estimular, está contempladísimo, ¿no? Su ventana terapéutica, acá dice 480, pero la mayoría de los libros dicen 360. Su farmacocinética, nada, semivida corta, diltiazem, diltiazem es su hermanito, el verapamilo, menos vasodilatador, me controla muy bien taquicardias supraventriculares, es antihipertensivo pero no poderoso, en angina estable, taquicardia supra o un clúster auricular, en angina metal, viene ampollitas de 5 y los comprimidos de 90, 60, 120. ¿Y qué más tenemos nosotros de 60 o el prolongado? Para tomar una sola vez al día. Nada que no hayamos dicho, la dosis la tenemos. Sería cada 6 horas o el de liberación sostenida. Ampolla de 5 miligramitos. ¿Para qué dijimos que servía el nimodipino? ¿Para los mareos y los olvidos de la vejez? No. Hemorragia subaracnoidea. ¿Para qué? Para evitar el espasmo. ¿Porque qué hemorragia subaracnoidea? Hay líquido en los espacios subaracnoideos. Eso hace un espasmo. Ese espasmo deja secuelas y no deja reabsorber. Viene el nimodipino y deja quietito porque como no hay calcio no hay contracción ahí. El paciente lo seda y lo deja en reposo absoluto durante 21 días para que la sangre se reabsorba y probablemente no precise cirugía. Esa es su indicación de hoy. Y ahora lo